plenario tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago de Morena, hasta por 3 minutos. Diputado presidente, tomaré 5 minutos como lo establece el artículo 104. Adelante, diputado. Gracias. Compañeros y compañeras diputados, los pueblos originarios son quienes mejor ejemplifican la valentía y dignidad dedicada a la defensa de la voluntad de vivir. Haber nacido y crecido en Chiapas, en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, me ha permitido observar de cerca este proceso de lucha indígena, reconociendo, por un lado, las aflicciones que aún hoy, en pleno siglo XXI, muchos y muchas padecen por causa de la discriminación. Sin embargo, también he sido testigo de su capacidad para sobreponerse a estas adversidades, del profundo amor que profesan a su lengua y su cultura, así como de la acérrima defensa que practican en favor de su territorio y sistemas normativos. De estas experiencias, que se repiten en cada una de las 25 regiones indígenas que existen en todo el territorio nacional, he aprendido que México debe entenderse como un país plural, multilingüe y diverso. Por desgracia, hasta el día de hoy, la educación que se imparte en las escuelas públicas nos ha confinado a lo contrario, al excluir de los planes educativos de todos los niveles de enseñanza las lenguas indígenas y maternas. Basta ya de discutir la adhesión de una lengua a una cultura hegemónica. Es tiempo de defender la propuesta de tejernos como sociedad, como pueblo, como un mismo entramado. Es por ello que exhorto a esta soberanía a respaldar con su voto esta iniciativa que reforma la fracción séptima del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, mediante la cual se busca abrir un nuevo espacio a la enseñanza de las lenguas indígenas. Al aprobarse, esta reforma generará un ambiente favorable a la preservación y reproducción de las lenguas indígenas, pues las instituciones del Estado mexicano estarán obligadas a promover en el ámbito de su competencia su enseñanza. Esto contribuirá al reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Entre sus perspectivas más interesantes, destaca la posibilidad de implementar programas de enseñanza de lenguas indígenas en el sistema de educación pública desde primaria hasta posgrado. Necesitamos preservar y seguir fortaleciendo la difusión de las lenguas indígenas. Compañeros y compañeras, pido que asumamos el compromiso de velar porque la riqueza de las más de 60 lenguas indígenas que hay en México no se siga diseminando con el tiempo. Por el contrario, impulsemos que las lenguas indígenas se extiendan nuevamente por las montañas, por los valles y desiertos que les dieron vida desde hace más de 500 años. Que no haya un solo joven que deje de hablar su lengua por vergüenza, por ocultar su origen o por miedo a ser segregado. Que las lenguas extranjeras sigan siendo claves para participar en el concierto mundial, pero que las lenguas indígenas sirvan para ayudarnos a entender nuestra propia identidad como mexicanos y mexicanas. Que su enseñanza tenga lazos fuertes con las generaciones venideras, lazos que bordan un tejido social en donde no quepa la discriminación, la marginación ni la exclusión. Necesitamos ir más allá de un discurso plagado de buenas intenciones para comenzar a dotar de verdaderas garantías a los más de 16 millones de indígenas que habitan en México. Pues como bien lo ha señalado el poeta Mardonio Carballo, haciendo referencia a esa situación de subordinación de la cultura indígena,
Les gustan nuestros huipiles, les gustan nuestras artesanías, pero no les gusta que tengamos los mismos derechos. Seguiremos empujando para que las lenguas indígenas vuelvan a ser la raíz que sostiene a este pueblo y que ella florezca un país multicultural, pero que dialoga, que se escucha y se construye día a día. Que las lenguas indígenas sean el hilo con el que se teje la diversidad en unión de este país. Por nuestra parte, seguiremos pugnando porque las lenguas reciban la importancia que merecen, que éstas dejen de ser tratadas como simple folclore para ser reconocidas como componente indispensable de nuestra historia y nuestra cultura. Las lenguas indígenas están vivas, se mueven a todo lo largo de la geografía nacional, adaptándose a circunstancias del presente. No son adornos del pasado, sino instrumento para forjar el futuro. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Rafael Santiago. No habiendo